Damos la bienvenida a la colectiva de feministas de los derechos humanos y la Fundación IRIS, Defensa de Derechos Humanos de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. En primera instancia, cedemos el uso de la voz a la diputada Elizabeth Pérez Valdés. Gracias a todos, a todas. De entrada, además de agradecer, quisiéramos decir que la violencia institucional existe en este país y existe en todos y cada uno de los niveles. Hoy esa violencia institucional ha tomado medidas que ponen en riesgo la vida de las compañeras y de los compañeros que son parte de la Fundación IRIS. Personas activistas que en su momento han tenido que tomar decisiones al respecto de cómo llevar a cabo este activismo, cuidando también su vida porque el Estado las ha desprotegido totalmente. Hoy nos van a hablar la compañera Alma Yáñez, que es activista y defensora de los derechos humanos, partícipe en la Fundación IRIS, así como nuestra compañera Kika Flores, que también es presidenta y representante de la misma Fundación IRIS. Y esto tiene que ver con cómo el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas las ha dejado a su suerte y les ha retirado las propias medidas que tienen para el resguardo de su vida por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Ese es el tema de la conferencia y sin más le voy a dar la palabra a la compañera Alma Yáñez para que pueda hacer uso de estos micrófonos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Legisladoras y legisladores, respetuosa y encarecidamente me dirijo a ustedes solicitando se pronuncien y emitan un comunicado urgente, enérgico y contundente al Ejecutivo Federal para que se abstenga de seguir emitiendo discursos de odio que diariamente genera contra las mujeres. Derivado de una crisis de misoginia patriarcal incitada por el titular federal, se han desatado impunemente constantes ataques por sus seguidores contra las mujeres. A raíz del digno, legítimo y honroso nombramiento como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidenta Norma Angélica Piña, quien logró su nombramiento a través de méritos propios, debido a su implacable carrera judicial que la respalda, a quien ha descalificado y demeritado su capacidad, poniendo en tela de juicio su honorabilidad, quien representa orgullosa y dignamente a las mujeres, por sus valores, por su honestidad, por su humanismo, por su objetividad ética y alto valor jurídico, sufriendo directamente los ataques machistas del señor que incitan al odio brutal contra las mujeres, haciendo creer a sus simpatizantes que su actuar es correcto y no trae consecuencias. No se deben de permitir estos ataques como la persona que representa al máximo tribunal. Lo que también viven ustedes, las senadoras y diputadas, en ambos recintos, por parte del grupo parlamentario de Morena, incluso de sus propias compañeras mujeres que se atreven a ventilar aspectos personales con tal de descalificar su labor. Lo que ha causado una división de género por parte del Ejecutivo Federal, quien indebidamente utiliza el podium de las mañaneras para incitar y descalificar a nuestro género. Es por eso que solicitamos baste el ataque indiscriminado e irresponsable contra las mujeres trabajadoras, madres solteras, estudiantes, discapacitadas, indígenas o de la comunidad LGTBIT. Honradas, honestas y dignas de ser respetadas por el simple hecho de ser mujeres o feministas o defensoras de derechos humanos, mujeres militares, policías y las demás mujeres del país que somos objetos de violencia de género, discriminación política e institucional en este gobierno por parte de su gabinete y el personal de sus dependencias. Exigimos que pare y deje de utilizar indebidamente el podium presidencial para difundir odio contra las mujeres, denigrando nuestro empoderamiento
empoderamiento, el acceso a la justicia, trato digno, equitativo e igualitario, ya que sus comentarios incitan al odio contra nosotras. Por eso minimiza el incremento de los feminicidios en el país y el problema absurdo con el argumento de otros datos. Es ciego, sordo y mudo ante nuestros reclamos, gritando y solicitamos que deje de ser indolente e indiferente, pues está acabando con nosotras. Le duelen más los muros pintados con protestas que la sangre derramada por mujeres, niños y hombres inocentes por no atender el problema contra la delincuencia. Al día, 11 mujeres son asesinadas y desaparecidas, sin que se esclarezcan los hechos, quedando impune su investigación. Por ello acudimos a ustedes, diputadas y diputados, para que intervengan y tomen medidas necesarias contra el Ejecutivo Federal y se aplique la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada Convención Belén do Pará, y la Ley General Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, porque para ello fue creada y es obligación de los tres poderes garantizarla. Por ende, es aplicable al dictador que habita el Palacio Nacional, pues lo excluye al cumplir con la ley y no de ninguna forma puede violentarla. Basta, emperador de la República, reprochamos su deliberado actuar en contra de las mujeres y que han tomado a los hombres de su gabinete para violentarnos y agredirnos impunemente. Exigimos respeto y no más violencia contra las mujeres de cualquier clase social, intelectual, económica o cultural. Contra nosotras es urgente que ustedes, señores diputados y diputadas, suban un punto de acuerdo para evitar estos discursos misóginos que nos atacan día a día. Es importante que todas las activistas defensoras de derechos humanos cuenten con medidas de protección, evitando quedar en estado de indefensión a merced de nuestros agresores. No queremos ser una estadística más, siendo privadas de la vida o torturadas. En este gobierno van 157 defensores de derechos humanos ultimados, sin que tomen en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso de Digna Ochoa, Marcela Escobedo, Miriam Rodríguez, Rosario Lilián y Susana de Tijuana, entre otras muchas. Hoy somos esa voz de esa madre, de esa hija, de esa hermana, de esa esposa, sobrina, amiga, que han perdido un ser querido por el simple hecho de ser mujeres. Basta de tanta violencia institucional, de discriminación e indiferencia, y seguiremos luchando para saber la verdad de lo que pasó con ella. La voz de las autoridades se niegan a escuchar, esta voz que busca paz, dignidad, respeto y justicia, porque simplemente es un derecho humano el vivir sin violencia, con respeto y dignidad. Es por eso una obligación del Estado, quien es responsable de promover, respetar, proteger y garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad los derechos humanos de toda persona, por el bien de la sociedad, manteniendo la armonía social. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otra participación, diputada? Sí, Kika Flores, presidenta de la Fundación Iris, quien, como lo decía desde un principio, ha sido abandonada por el Estado y le han quitado todas las medidas de precaución del mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y que hoy hace esa denuncia del por qué le han quitado todas las medidas de precaución. Adelante, Kika. Buenas tardes, diputados y diputadas. Gracias por la invitación, diputada Elizabeth Pérez. Estoy aquí con un grito desesperado que por el simple hecho de ser mujer, feminista, defensora de derechos humanos, el mecanismo decide retirarme las medidas de protección. Su discurso fue, su pretexto fue que porque no tuve interés por no presenciar la Junta de Gobierno. Ese día yo tenía COVID, lo demostré, estaba con oxígeno, no pude presenciar la Junta de Gobierno, pero tampoco permitieron a mis compañeras abogadas feministas que lo hicieran.
Hoy me dejan en estado de indefensión, donde he recibido ya atentados de muerte. Y al quitarme las medidas de protección a mí, se las retiran a todos los compañeros porque ellos dependen de ella. No quiero ser otra estadística más de una mujer asesinada. Basta ya de mensajes de odio en contra de las mujeres feministas. Basta ya. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Alfredo Flores, News México. Hola, buenas tardes. Entiendo que todo esto es en la Ciudad de México o a nivel nacional. No, yo estoy a nivel nacional. Ah, ok. Estamos viendo una situación gravísima, ya creo que ya vamos a llegar a 200,000 muertos, Sí. ¿no? Asesinatos, Es correcto. casi 100,000 desapariciones, porque eso es aparte, es otra contabilidad aparte. Pero la pregunta, yo te hago esta pregunta y a todos ustedes, al que quiera contestar. Sí. Viene un proceso electoral importante en el 24 y está toda esta desprotección. ¿Piensan que este gobierno federal se va a apoyar en el crimen organizado para amedrentar a todos en las elecciones? Sí. Nos queda más que claro, porque nosotros recibimos amenazas todos los días a la página de la Fundación. Nosotros defendemos víctimas de alto impacto, que es de trata de personas, es de desaparición forzada, víctimas indirectas de feminicidio, pornografía infantil, abuso sexual infantil. Teníamos un refugio, del cual ya hoy no lo tenemos, por la persecución política que estamos viviendo por parte de la jefa de gobierno. Nos inician una investigación y nos retiran a los menores que teníamos bajo custodia sin ningún fundamento legal. Fui privada de la libertad después de una protesta social, torturada, abusada sexualmente. Inicio mi carpeta de investigación en FEBINTRA y la mandan a mis verdugos, a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y pues les traje los videos de prueba con todo ello, incluso un audio del mecanismo donde dicen que retiran las medidas de protección porque soy feminista. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál sería el futuro de México? El Que futuro de sigan México. estas personas y sobre todo Claudia Sheinbaum, que pues hemos visto que es totalmente insensible a todo. ¿No se parece a Obrador? Pues la verdad que el futuro es incierto, porque todos corremos riesgo, incluso en nuestras propias casas, ¿no? Bueno, vemos que ponen a los militares a las calles y los militares son los que asesinan, ¿no? Te detienen en un retén, que además es prohibido, y los asesinan sin piedad. Muy bien. Bueno, nada más quiere comentar algo de lo que Pues sí, efectivamente, justo lo que estamos viendo es la implementación de un narcoestado, sobre todo cuando se trata de un proceso electoral, y además es algo que se ha sustanciado en las instancias pertinentes. Ahí tenemos el caso de Michoacán, tenemos el caso de Sinaloa, que efectivamente la autoridad jurisdiccional correspondiente, que en este caso es el tribunal, han documentado y han dado por ciertos los hechos en función de que el crimen organizado ha participado en los procesos electorales, solo que no han podido hacer nada en función de ello porque no está establecido en las leyes, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que los procesos electorales, tanto de Coahuila como del Estado de México, que se vean amenazados los intereses del Ejecutivo, no lleve a que el mismo Ejecutivo trascienda esos intereses porque participe el crimen organizado. Al contrario, llamamos a que tengamos procesos electorales limpios y que sea lo que hemos hecho en otros momentos, una fiesta democrática. Eso es por un lado. Por otro lado, hacemos responsable al Ejecutivo Federal y también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre lo que le pueda suceder a quienes integran la Fundación Iris. En función de que, como ya lo dijo la compañera Kika, han sufrido amenazas y algunas de ellas ya se han materializado, incluso en el hecho de que hayan sido privadas de su libertad, en lo particular ella, y que a partir de ahí entonces se tomen las medidas por parte de este mecanismo, que es quien debería de cuidarlas, de retirarles toda la protección por el ejercicio de ser personas defensoras de los derechos humanos y además de todo feminista, que decide
quitarle estas medidas de protección. Entonces, en este momento, en esta tribuna, desde la máxima tribuna de la Nación, es a donde hacemos responsables al Ejecutivo Federal y a la jefa de gobierno de la integridad de quienes hoy están en esta conferencia de prensa, pero también de quienes son parte de la Fundación Iris, que no vinieron a acompañarlos en esta conferencia por cuestiones de logística. Entonces sí tiene razón el gobierno de Biden en señalar al gobierno de México de que está violando los derechos humanos. De hecho, más allá de que lo diga otro país, lo vemos aquí todos los días. En lo particular, desde el grupo parlamentario del PRD hemos tenido conferencias de prensa a donde hemos presentado a las colectivas que absolutamente nadie más les hace caso, que se dedican a la defensa de los derechos humanos de manera emergente, exactamente ante la ausencia del Estado. Aquí es donde hemos hecho las denuncias y lo cierto es que a partir de la participación de los medios de comunicación es que hemos logrado que se visibilicen estas colectivas y estas fundaciones que se dedican a la protección de los derechos humanos. De hecho, ellas existen en función de la ausencia del poder. Cuando existe la ausencia del poder, cuando existe la ausencia del acceso a la justicia, es cuando surgen defensoras y defensores emergentes de los derechos humanos. Hoy tenemos muchísimas más colectivas, muchísimas más fundaciones, muchísimas más asociaciones que a esto se dedican, a la defensa y protección de los derechos humanos, y eso habla exactamente de que no porque lo venga a decir un país extranjero, sino aquí, en este país, nos damos cuenta de que hay una ausencia total a la protección y al pleno uso y ejercicio de los derechos humanos. Una pregunta más, diputada. Claudia Bolaños, contrarréplica. Sí. Muchas gracias. Yo quisiera volver a preguntarle a Kika, bueno, si retoma este tema de las amenazas que han recibido, si nos puedes platicar un poco más, cuándo iniciaron, en qué sentido son, si saben, si viene de parte de quién, de la delincuencia organizada, y también quisiera que nos comentaras más acerca de pues cómo se te retiró el mecanismo de protección, a quién señalas como el tomador de esta decisión. Bueno, señaló a Irazoque. Irazoque desde un principio dijo que él no quería feministas radicales. Lo dice una propia persona que trabaja con él, que es la que me llama por teléfono, que le dice que por ser feminista radical pues me iba a retirar las medidas. Las amenazas pues las hemos recibido porque hemos metido gente a la cárcel, tratantes. En Acapulco de Guerrero hay un tratante, Federico Palazuelos, que explotaba más de 50 niños, pero no solamente eso, hemos recibido amenazas también por parte de políticos. ¿Por qué? Porque son los políticos que protegen a aquellos delincuentes. La trata de personas es algo terrible donde están involucradas las altas esferas del poder. Entonces hemos recibido amenazas de todo. Antes de que a mí me privaran de la libertad el 24S, yo recibí amenazas de hueles al levantón, te van a levantar, dime dónde quieres terminar. Después de eso fui privada de la libertad por policías de investigación, torturada, abusada sexualmente. Y con todo ello el mecanismo dice que no corremos riesgo. Pues ¿qué prefieren? ¿Encontrarnos en una fosa clandestina? Y con eso resuelven su problema y se acaba todo. Pues no quiero ser otra estadística más, como aquellas compañeras que han luchado y han muerto por verdad y justicia. Y así como lo decía la diputada, nosotras no existiéramos si la Fiscalía o el Estado hiciera su trabajo, no solamente de protección, sino de resolver a llegar a justicia. Pero ¿cuántos casos están así? Si nosotras no presionamos, pues no pasa nada. Yo creo que no habría sentencias condenatorias. El comentario al margen, se está desatando igual
un exceso en la ilegalidad de las normas previamente establecidas cuando se dice que no tienen por qué acatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando está establecido en la propia Constitución, que a la par de la Constitución están los tratados internacionales a los cuales estamos obligados a responder. Por eso México se ha convertido en uno de los países no solo más violentos, sino más recomendados por la Corte Interamericana, y no se ha hecho nada al respecto. Tan es así que a la fecha, después de la recomendación que la Corte Interamericana hizo sobre el caso de Digna Ochoa, sigue igual, no se hace nada, porque la ilegalidad prevalece. Igual la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a su libre albedrío, no acepta las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos por el simple hecho de no aceptarlo. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la legalidad? ¿Para qué sirve crear y formar o reformar las leyes si no se aplican desde la presidencia? Entonces se está fomentando que cada quien haga lo que quiera y de nada sirve que se creen las leyes porque no se respetan. Y para eso está, para el ejercicio de una colectividad en orden, en armonía. Eso es lo que nosotros pugnamos. Si el mecanismo fue creado precisamente para proteger a los defensores de derechos humanos en virtud de la ausencia de actividad o de atender el problema del gobierno, que nos dejen ser, pero no que las quiten nada más porque les caes más o porque simplemente tienes una ideología. Ahí está la violencia institucional y la discriminación en cualquier ámbito. Gracias. Para cerrar, exactamente hablando de violencia institucional, nos están informando que la mesa directiva de esta Cámara de las y los Diputados acaba de rechazar una expresión que se pudiese hacer en favor de la ministra Piña, en función de que en este país a las mujeres nos matan todos los días. Por lo menos 11 mujeres en este país amanecen asesinadas en manos de un feminicida y se ha exacerbado desde el Ejecutivo la polarización en contra de las mujeres, sobre todo pensando de mujeres que piensan diferente a él, que no se asumen como parte de una línea del Ejecutivo federal y que a voz de él mismo se han convertido en opositoras a sus pensamientos. Hoy se había propuesto que esta Cámara de las y los Diputados iniciara con un mensaje exactamente en función, primero, en el respeto de la división de poderes y segundo, en función de la solidaridad y en el caso de las diputadas, la sororidad a favor de la ministra presidenta Piña, y la mayoría oficialista se ha negado desde la mesa directiva a que existiese este tipo de mensajes, cuando desde el Ejecutivo esta polarización ha llevado a esta exacerbación de la violencia. A las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres, y hoy en el Zócalo, como lo vimos todos y todas a través de los medios de comunicación, el 18 de marzo, a través de una imagen se violenta a un poder, porque no se está violentando solo a la ministra presidenta, se está violentando a un poder. Y esta Cámara de las y los Diputados queda omisa. La legislatura de la paridad queda omisa ante estos hechos. Lo reprobamos categóricamente desde la fracción parlamentaria del Grupo Parlamentario del PRD y también hacemos el llamado a las colectivas feministas, a las mujeres libres, libertarias, pero sobre todo a las mujeres organizadas, a que entre todas abracemos el ejercicio de la ministra Piña. Gracias a todos y a todas. Gracias, diputada, compañeras, compañeros y a los medios que nos acompañan. Concluimos. Los feminicidios son crímenes de Estado. No es un hecho aislado. Los feminicidios son crímenes de Estado. Muchas gracias.